Shalom, Shalom Aleichem, que la paz sea con todos nosotros hoy en este día, en este Shabbat. Vamos a seguir con nuestro tema que hemos empezado sobre el despertar. Esta sería la segunda parte y ya es la cuarta parte, para decir así. Tuvimos otras 3 presentaciones anteriormente. Hemos hablado un poquito sobre el hecho que vivimos en un tiempo de promesa, donde vivimos por gracia, por misericordia a nuestro Elohim, al Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob, que debido a su nombre, a su promesa, a lo que Él prometió a nuestros padres, pues gozamos del privilegio de volver, de ser llamados a volver a nuestras raíces, y en este contexto de gozar de una poderosa promesa en cual Él mismo juró por su propia vida que nos va a restaurar la herencia de Jacob, no solamente la tierra, sino también el pueblo, las 12 tribus, la descendencia del pueblo de Israel. O sea que todos puedan encontrar al Redentor, a su Goel, a su pariente más cercano, que es nuestro Redentor Yeshua HaMashiach, quien pagó este precio de rescate para que podamos regresar a nuestras sendas, a nuestra fe, a nuestras raíces, y en ellas vamos a cada día conocer un poquito más. En otro tema que hemos presentado, pues hemos visto que Elohim, usando el tipo y el antitipo, en el pasado pues como sacó a nuestro pueblo de Egipto, dio mandamiento, ordenanza precisa para que el pueblo no vuelva por el mismo camino, buscar ayuda a los reyes, a los faraones, confiar en los carros y no los caballos de guerra que nuestros antiguos dueños, nuestras antiguas naciones, nuestras antiguas iglesias, este contexto, para decir así, nuestros dirigentes antiguos, todas las personas en cual uno puede hacer de él su carro y su caballo, no tenemos que volver a depender del ser humano, porque todo es carne. Necesitamos volver a nuestras raíces, que es Elohim, ¿no? Y en estas raíces pues tenemos la Torah, que es nuestro fundamento sobre el cual edificamos nuestra fe. Bueno, en esta parte que vamos a hablar sobre este despertar, sobre este origen de nuestra restauración, hoy vamos a seguir con un tema que se llama aguas vivas o un pozo antiguo. ¿Vale? Nosotros tenemos un pozo antiguo al cual somos llamados a volver. No por nada Elohim nos dijo, no vuelvas por el mismo camino, es decir, hacia el mismo lugar de donde te sacó. No vuelvas a buscar inspiración dentro del ismo, de la iglesia, del mesianismo, del judaísmo, del cristianismo, del islamismo, de donde sea, de la nación de donde Elohim te sacó. No vuelvas por este mismo camino buscar ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un pozo antiguo, unas aguas vivas, obviamente sabemos que está en la Torah, pero vamos a volver una vez más al Tanaj para aprender de las historias de nuestros antepasados. ¿Por qué? Porque lo que sucede hoy mismo es algo que sucedió en el pasado. Por lo tanto, para entender mejor el contexto en el cual vivimos, es bueno siempre ver la historia pasada. No hay nada nuevo bajo el sol, dice en el Tanaj. Todas las cosas que sucedieron, y lo que sucedió, sucederá. Bueno, el agua es un elemento muy necesario para la vida. Sin ella no hay vida que exista ni subsista. Eso es principio básico, ¿vale? Es un elemento indispensable. El agua es una figura de la palabra de Elohim, de la Torah, del Tanaj, ¿no? De todo lo que Elohim pues, nos reveló, nos dejó inscrito a través de las historias, incluso a través de sus propias instrucciones, como alimento y sustento para nuestra vida. Así que de esta palabra es de donde nosotros debemos beber con intensidad. Las aguas en las escrituras pues tienen varios significados. Como hemos visto, pues representan naciones, pueblos, idiomas, lenguas, multitudes, donde en cierta manera el pueblo de Israel fue esparcido, dividido, y así se usa el lenguaje enterrado en el fondo del mar, es decir, entre las muchas naciones, muchedumbre, y se ha perdido la identidad del pueblo de Israel. Por lo tanto, somos
Los 12 tribus son sacadas fuera de entre de las muchas aguas, es decir, de entre las naciones, para volver a sus raíces. Y también el agua es un símbolo de la purificación. En Primera de Juan, capítulo 5, hay un versículo 7, creo que 7, 8, 6, donde se nos presenta que hay tres principales testigos que testifica a favor de nosotros, uno de cuál es el agua, ¿no? También el ruaj, el agua, el ruaj, y me olvidó el tercero. Bueno, el agua es uno de los principales, y la sangre, claro. Por esas tres factores nosotros somos confirmados como servidores de Elohim, como redimidos por medio de la sangre de Yeshua, por medio de la agua de la purificación y la inmersión también, un símbolo para el lavado y el perdón de los pecados, un símbolo, y también por la confirmación del Ruaj. Bueno, esos son los tres factores que testifican a favor de una persona, es decir, dará acceso a la entrada en la Nueva Jerusalén, como, para decir así, un pasaporte, ¿no? Que tiene los tres sellos: el destino, de dónde vengo, y la autoridad, el título, el nombre también de la persona. Y también el agua también es un símbolo de bendición. La lluvia, una de la bendición de los hijos del primogénito, tenía el derecho del primogénito, tenía una parte del reinado, del gobierno, de la vara del reino, y otra parte de la bendición del cielo y de los frutos de la tierra. Entonces la lluvia que viene del cielo, en ese sentido de agua, es un símbolo de las bendiciones que vienen de parte de Elohim. Y no, por último, hay otro significado que tiene que ver con las palabras de Elohim, con la Torah, con las escrituras, que es la fuente de donde nosotros nos alimentamos. Hay un buen PDF que se lo recomiendo, ya lo tuvimos antes presentados, Adonai Yeshua, nuestra fuente de agua viva, una fuente de sabiduría. Es un buen PDF en este contexto para saber lo que el Redentor ya nos dio por medio de su palabra. Y por otra parte, recuerdan que tanto en el libro de Ezequiel, capítulo 30, 40, y en Apocalipsis 21, se nos presenta que hay un río que fluye sale desde el templo, desde el trono de Elohim, que fluye por la ciudad, claro, para alimentar, para dar vida. Y en Ezequiel se presenta un detalle muy interesante en cuanto a este río que tenía dos árboles, izquierda y derecha. Y este río pues empezaba muy despacito, muy suave, es decir, un chorrito chiquitín desde que salía del trono, pero a medida que una persona avanzaba, ya empezaba a crecer el nivel del agua hasta que llegara el tobillo, hasta si avanzabas más, pues hasta la mitad del cuerpo, y ya un cierto avance, pues tenía que nadar. Es aquí las personas que se presentan de esta manera en el libro de Ezequiel, los que van un poquito buscando las cosas en la palabra de Elohim, pues solamente les llega hasta la planta de los pies. Y hay personas que avanzan más en el estudio de las escrituras, pues como decir, le llega el agua hasta la rodilla. Hay personas que nadan, simplemente bucean, nadan en las aguas porque hay profundidad de mensaje dentro de las escrituras. Ese es el sentido de esta visión, donde el agua iba creciendo en profundidad. Así que este pozo de agua viva es algo que tiene que ver con nuestro retorno a nuestras raíces. Y vamos a entrar un poquito en una historia del pasado para ubicarnos mejor, es decir, para tener un contexto, y así tratamos de aplicarnos a nuestros días, a nuestra propia experiencia. Estamos en la región de Gerar, ¿vale? En el antiguo Israel. Era un lugar desolado a orillas del desierto, ¿vale? Para el que está en el desierto, el agua es tan valiosa como el oro. Es muy importante. En aquel tiempo, si una persona cavaba un pozo en el desierto, en los tiempos bíblicos, era como si estuviera apoderándose, posesionándose de la tierra. Y es justo lo que hizo Abraham al abrir pozos en la tierra de Canaán. Es decir,
reclamó aquel lugar o reclamó como posesión suya. Eso es interesante porque, volviendo al pasado, tenemos un principio, un inicio de vida como nación. Y nuestro inicio se remonta en los días de Abraham. Luego más tarde, bueno, a Abraham, la descendencia de Abraham, se le dio la Torá. Y es aquí donde nosotros tratamos de ubicarnos en este concepto, en este contexto, para entender el momento en que nosotros vivimos y qué paralelo tiene con esta historia sobre el pozo que cavó Abraham en esta región que se llama Gerar, a las orillas del desierto, ¿no? Un lugar ajeno, desolado. Es importante eso porque conocer por qué los detalles de las escrituras nos presenta en Brit Hadashah, por ejemplo, en Apocalipsis 18, que hay un llamado para nuestra generación, descendientes de Abraham, a salir del medio de las naciones, pero en Apocalipsis no se nos enseña dónde. Pero como conocedores de que Yohanan fue un judío, un hebreo, y que él, al escribir el libro de Revelaciones, mal llamado Apocalipsis, al escribir este libro, de tres palabras, dos son citadas del Tanaj, ¿no? Cada dos de tres palabras de Apocalipsis son citados del Tanaj. De otro modo decir, 60% del libro de Apocalipsis son fuentes del Tanaj. Por lo tanto, cuando volvemos al Tanaj, para ver que Elohim nos dice sal del medio de ello, en el Tanaj nos presenta que se refiere a Egipto, a Babilonia, al norte, al sur, a todas partes de por donde el pueblo de Israel fue esparcido en la superficie de la tierra. Y de estos lugares Elohim nos llama a salir, pero nos llama a salir y dice que nos traerá en el desierto de las naciones, donde Él litigará con nosotros. Bueno, en ese sentido nosotros camino hacia la tierra prometida, nuestras tierras, es imprescindible pasar por este camino. Lo bueno que a la hora de salir de entre las congregaciones, iglesias, los ismos del mundo, Elohim no nos lleva directamente a la tierra prometida, porque repetimos la historia con una razón. Elohim no sacó de Egipto a su pueblo y lo llevó directamente a la tierra de Canaán. Tuvo que pasarle por cierto examen de conciencia y lastimosamente toda una generación pereció en el desierto. Una segunda generación entró en la tierra prometida. Pues del mismo modo repetimos esta historia y bien sería aprender de estas experiencias para no volver a repetir los mismos errores, porque vamos a caer en el desierto de las naciones, donde Elohim dice, litigaré con ustedes. Bueno, estamos en un contexto espiritual, metafórico. Por eso se usa la historia pasada como tipo para un antitipo, para entender el presente en cual nosotros estamos. Físicamente no estamos en un desierto, cada uno. Yo vivo en España y aunque literalmente es una tierra de barro, de lodo, mejor dicho, que no es buena, y piedra muy rocosa, pero no es eso la parte importante. Hay partes buenas de la tierra de aquí en España y por todas partes, por donde están ustedes, por el mundo, pues son buena tierra. Por eso es un sentido alegórico. Al salir de dentro de una congregación, de una religión, de una iglesia, ya se sitúa en un estado espiritual perteneciendo a una nación que todavía no existe, todavía está en formación. Primeramente en formación de la identidad personal, para que uno pueda recuperar sus raíces y luego esperamos la promesa que se cumpla literalmente para tener la reunión final y el regreso a nuestra tierra, cuando la suma de las profecías se completarán. Así que en este momento nos encontramos a esta orilla del desierto y con gran necesidad, porque en el desierto falta agua. ¿Qué es agua? Pues en este contexto es la palabra de Elohim. En Amos hay una profecía muy antigua que se cumplió hasta la fecha y en cierto modo seguimos todavía. Bueno, hay personas que todavía siguen andando en esta necesidad. Amos capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días. Bueno, todavía estaba el pueblo en Israel, pero se mandaba como profecía de los tiempos. Y este tiempo
Es decir, esta profecía se cumplió a cabal, al pie de la letra durante 2800 años desde cuando el reino del norte, luego la casa del sur de Judá también, Efraín y Judá fueron sacados fuera de sus tierras. He aquí, vienen días, decía en el pasado, profecía de Elohim, de Adonai, en que yo mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír palabra de Adonai. Versículo 12 dice, entonces vagarán de mar a mar, de norte a levante andarán errantes en busca de la palabra de Adonai, pero no la encontrarán. ¿Qué es lo que se dice? Israel, pues, si somos conocedores un poquito de la historia del Tanaj, pues, tuvieron a su alcance todas las bendiciones de parte de Elohim, pero le despreciaron todas. Todo. No tuvo respeto para nada. Por lo tanto, así aparece en Levítico 26, que a causa de transgredir todos los principios de la Torah, rompieron la alianza, por lo tanto, la tierra los botó fuera. Estando fuera de la tierra de Israel, sin derecho a sus propias escrituras, a sus propias enseñanzas, no tenía más maestros ni instructores, ni Elohim que estén con ellos, pues llegó la hambre y la sed, pero no por falta de agua literal, por eso es un mensaje alegórico y espiritual. Tratamos de ubicarnos en el contexto del significado del pan, que es también un símbolo de la palabra de Elohim, y agua, que también es fuente de la bendición que viene de la palabra de Elohim. Y en esta necesidad, pues aquí hemos andado nosotros, a algunas personas años, como yo pasé varios años buscando la verdad de mar a mar, es decir, entre congregaciones, entre grupos, entre países, entre naciones. Hoy tenemos la posibilidad de vagar por el mundo a través del Internet. Aquí somos internautas, ¿no? Viajamos por las redes buscando de norte a levante la palabra de Adonai. Lastimosamente, muchas personas no la encuentran, no porque falta, por esa razón dice en el Tanaj también, mi pueblo perece por falta de conocimiento, no porque falta conocimiento, el Silá, y todos tenemos a nuestra disposición, en nuestras manos, la Biblia que le llamamos, es tanto el Tanaj, incluye la Torah, y por encima tenemos el Brit Hadashah. Así como está ella manipulada, cambiada, contiene la verdad absoluta que necesitamos saber. Ahora, bueno, hay cierta circunstancia porque una persona aún así puede perecer con un tesoro en la mano, ¿no? Sabemos que hay personas que tienen derecho a un cheque en blanco, pero no lo usa, no hace uso de él, entonces anda en pobreza pidiendo limosna espiritualmente, es decir, buscando en otras fuentes, y así el pueblo bebe agua de fuentes envenenadas, fuentes engrietadas que no sacia el alma. Recuerdan la parábola de la samaritana, cuando Yeshua estaba a la fuente y la samaritana decía, nosotros, este es el pozo de Jacob y bebemos. Y Yeshua le dijo, vosotros adoráis, pero no sabéis qué. ¿No? Entonces, una persona puede beber del pozo de Jacob, pero sin conocer al Elohim de Jacob. Y eso es tremendo, porque una persona puede con sinceridad ser engañada, y eso a causa de los maestros, de la pluma mentirosa que les enseña cosas erradas, es decir, le da interpretaciones y esperanzas vanas. Entonces hay que conocer a Elohim, hay que buscarlo en sinceridad y por misericordia. Hoy tenemos la posibilidad de conocer, ya no de vagar de mar a mar, ni de norte a levante, ni de todas partes buscando este pan y esta agua, porque ya estamos en el tiempo donde dice también en las profecías que se quitó el vaso, la copa del castigo que Israel la tuvo en sus manos a causa de sus inmundicias. Por misericordia ya este tiempo ha sido perdonado, encontrado gracia, para decir así, y entonces hay posibilidad de volver a buscar a nuestro Elohim y encontrar esta fuente de agua. Es justo lo que hizo Isaac en nuestro contexto. Isaac es el hijo prometido, ¿no? Hijo prometido que se le dio a Abraham. Abraham tuvo hijo a Ismael, pero no la bendición y la promesa
de ser heredero y que de una descendencia como las estrellas, como la arena del mar, no vino por medio de Ismael, sino por medio de Isaac, que vino de Abraham con su esposa natural, de Sara. Así que Isaac era el hijo prometido, fue el heredero de los pozos que cavó su padre. Y por lo tanto, era su derecho reclamar los lugares por donde habían sido, por donde su padre cavó estos pozos, ¿no? Por lo tanto, recordamos que era costumbre en aquel tiempo que la persona que cavaba un pozo podría reclamar derechos sobre aquella región, ¿no? Y la gente pues venían a beber agua y él le daba pues alimento para los rebaños en aquel. Era una oasis en medio del desierto tener un pozo. Bueno, sigue siendo lo mismo en el día de hoy. Así vamos a Génesis 26. Versículos 18 y 19 serán nuestros versículos, nuestro contexto. Dice, Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían cavado los siervos de su padre Abraham. Y los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y les puso, bueno, vamos a tratar de intercalar el tiempo pasado con el presente para tratar de entender un poquito qué es lo que nos revela esta historia. Bueno, Abraham cavó unos pozos en el desierto, ¿vale? Reivindicó un derecho, una fuente. Nosotros somos descendencia prometida de este linaje. Como Isaac era el hijo prometido, los descendientes que viven hoy en día son linaje de Jacob. Por lo tanto, hoy tenemos, está en nuestras manos el derecho de reclamar lo que nuestros padres tuvieron en un principio. Bueno, nuestra historia se remonta de Abraham, pero en este caso lo que nosotros tenemos literalmente es el derecho sobre el título de ser primogénito, ser hijo real que Elohim escogió. Israel es mi primogénito, hemos visto en otra presentación anterior, y es un derecho que no lo puede quitar nadie. Lo vimos en la parte sobre la promesa de Isaías 49, ¿no? Nadie puede quitar a Israel este derecho de ser hijo primogénito, en este caso como Isaac tuvo este derecho de parte de su padre, ¿no? Por la bendición, por la promesa. Esta generación, todos cuantos vuelven a su raíz, se identifica con Isaac, que vuelve a buscar o reclamar algo que su padre hizo en el pasado. ¿Qué hizo Isaac? Pues volvió a cavar los pozos de agua que habían cavado los siervos de su padre Abraham. En este caso, ¿qué es lo que reclamamos nosotros? ¿A qué volvemos? ¿A los carros y los caballos de Egipto o de Babilonia, de la iglesia bautista, pentecostal, congregación adventista o mesiánica, de la que sea, del judaísmo? No, nosotros volvemos a una raíz que fue, que la tenemos a través de nuestros antepasados, de nuestros padres, y esta raíz es la Torá. Esta raíz es el derecho que nos da Elohim justo al final del Tanaj, cuando acaba el libro de Malaquías, del mensajero, del Malach, ¿no? Que de hecho Malaquías no fue una persona, es un título que se le dio a Ezra a poner por escrito este mensaje. Malaquías 4:4. Acuérdate, es aquí de este derecho, acuérdate, para decir en otra forma, de los pozos que pusieron tus padres. Y en este caso, ¿quién es nuestro padre? Nuestro padre, pues vimos que el padre de Israel es Elohim, y Elohim nos cavó un pozo, ¿vale? Nos cavó en el desierto, nos dio un derecho en la tierra de Canaán, una tierra allá en el desierto, como se compara con Abraham en aquel momento. Acuérdate de la ley, la instrucción, los mandamientos, los reglamentos que le di a través de mi siervo Moisés para todo Israel. Esa es nuestra herencia, nuestro derecho que nuestro Padre, nuestro Elohim, nos los dejó a través de nuestros padres en el pasado. ¿Qué sucedió con estos pozos que cavó Abraham? Dicen Génesis 26, 18, los filisteos habían cegado
después de la muerte de Abraham. ¿Qué han hecho los cristianos en general? Pues ya no voy a hablar de los budistas, porque los budistas no tomaron el Tanaj, los escritos hebreos, no se apoderaron de ellos, ni los de India, ni de los Sudamérica, ni de del Polo Norte, ni de África, nadie en este mundo, sino el imperio cristiano, que es un tipo aquí en este contexto, yo lo uso para los filisteos. No son los mismos filisteos de los días de David. Es un linaje probablemente del mismo lugar, pero bueno, así se traduce en esta edición como si fueran filisteos. Pues en este caso, los cristianos se apoderaron de los escritos del Tanaj y ahora dicen que los pertenece, pero de algún modo lo llamaron Antiguo Testamento. ¿Qué han hecho? Pues como está en Salmo 46, si no me equivoco, de Salmo, donde habla que el enemigo entró en el bosque con sus hachas, es decir, entró dentro de nuestra propia creencia, nuestra nación, y lo que hicieron es cortaron los pilares de culto, todas las raíces, así se han perdido. Han cortado los bosques, entró en tu bosque, prendieron fuego a tu bosque, es decir, todas las enseñanzas que nosotros hemos recibido desde a lo largo del tiempo, trataron de destruir. En su lugar, ¿qué hicieron? Pues pusieron sus banderas, ¿no? Por eso, en este tiempo de la restauración, en el tiempo de la promesa, en las centinelas que Elohim tiene sobre los muros de las montañas de Efraín, levantan banderas, sus banderas. ¿Quién es? Elohim Nisí, es nuestro escudo, nuestra defensa. ¿Para qué? Para que los ejércitos de Israel que regresan buscando sus raíces encuentren sus principios, sus antiguos caminos, sus antiguas sendas. Y es aquí donde nosotros regresamos a buscar algo que pertenece a nosotros, que el cristianismo pues lo manoseó, como se puede decir de esa forma, pues cambió, adulteró, quitó, sustituyó, sacó la palabra, el tetragramatón, puso Señor aquí para que se confunda, se inventó Jehová, ingresaron nombres y bueno, en el Brit Hadashah ya no cuento más lo que el desastre de interpretación que pusieron. Pero ahora nosotros regresamos a nuestro derecho, buscamos abrir las fuentes, el pozo, las raíces de la fe que nuestros padres abrieron, que Abraham en este caso, ¿no? Abrió en el tiempo de Isaac y los filisteos habían cegado, pues volvemos a abrirlos. Y dice sobre Isaac, versículo 18, continúa, y les puso los mismos nombres que le había puesto su padre. ¿Qué hizo Isaac? ¿Qué hacemos nosotros? Volvemos a nuestras raíces. ¿Qué hacemos? Pues simplemente el enemigo, por sus ediciones, por la pluma mentirosa de los escribas, cambiaron los nombres de estos esposos, ¿no? Y pusieron nombres ajenos, de Elohim ajenos de este mundo. Pues ahora nosotros volvemos a buscar los mismos nombres que está en el Tanaj y tratamos de recuperar nuestra herencia, nuestra historia, a saber qué significa Yod Hei Vav Hei, esta consonante que para muchos son un misterio, un debate, que es Seré, el que soy, Seré, ¿quién soy? Yo soy. Se suele traducir, pero eso no es bueno porque hemos visto en otra presentación que lo tenemos aquí en vídeo, en audio también, no se puede traducir de esta manera como le traducen el cristianismo. Yeh, Asher, Eyeh es seré, quien seré, no yo soy, a saber quién es yo soy. Porque todos en este mundo, todos dicen que es el verdadero Elohim. Entonces, volver a nuestras raíces, pero tratamos de entender qué son esos atributos, nombres, títulos, formas, letras, a través de cual Elohim se manifestó en el Tanaj, y así recuperamos nuestra herencia, lo que significa un nombre en el hebreo. Versículo 19 dice, Génesis 26, versículo 19, cavaron los siervos de Isaac en la vanguardia y encontraron allí un pozo de aguas vivas. Es lo que nosotros encontramos cuando volvemos a nuestras raíces. Encontramos el pozo de aguas vivas. De aquí vino el título de nuestra presentación, un pozo de aguas vivas, una fuente de bendición,
un pozo antiguo que nuestros padres lo abrieron, lo recibieron por herencia, cuando Elohim hizo una alianza con nuestra nación, y ahora al regresar a buscar en nuestras propias raíces, a recuperar nuestros nombres de lo que tenemos en nuestra fe, nuestra identidad, a la medida que cavaron los siervos, aquí no es, soplamos un poquito la arena que hay encima, aquí lo encontraron, no, hay que hacer un trabajo de siervo, y los siervos de Isaac, en este caso de Elohim, que es de Yeshua, del Redentor, tienen que cavar, y al cavar pues encuentran un pozo de aguas vivas. Pero aquí es el problema, porque el enemigo no queda de brazos cruzados y no quiere que nosotros recuperemos nuestra identidad, ni nuestra herencia, ni lo que nos pertenece. ¿Qué hicieron? Pues en el pasado, es lo mismo lo que hicieron en el día después de la muerte de Abraham. Es lo que el imperio cristiano y el enemigo en general, que obra a través del cristianismo, obró para que toda esta historia que nos pertenece a nosotros sea tapada. Taparon, como los filisteos, taparon el pozo. Tapar el pozo de una persona, de alguien, era una declaración de guerra en aquellos tiempos. Era uno de los delitos más graves en la región de aquel momento. Así que Isaac tenía todo el derecho de declarar la guerra cuando los filisteos arruinaron sus pozos. Aún así, él decidió no pelear. ¿Por qué razón? Porque está escrito en el Tanaj, también en Malaquías 4:3, la venganza es mía, la ira es mía. Es decir, él peleará a favor de nosotros. Hemos visto en Isaías 49 también, él mismo peleará contra los enemigos que trataron de cortar nuestra herencia, nuestra descendencia, taparon nuestros pozos, pusieron piedras por encima, falsas enseñanzas, la comida de sus ofrecida, la sangre ofrecida de sus sacrificios a sus dioses ajenos. Bueno, esas son palabras alegóricas, entiéndase el mensaje y la reinterpretación abominable de estas otras creencias que taparon, en ese sentido, taparon la verdad, la verdadera fuente de agua que nosotros tenemos. Y en este caso, pues nosotros estamos en derecho de pelear, de guerrear con toda la forma de ismo que el Elohim de este mundo usa para que nosotros no tengamos nuestra fuente, nuestro pozo de agua viva. Pero la historia nos revela un dato interesante. Dice que volvió a abrir Isaac los pozos que cavó su padre. Pues el acto de nombrar los pozos de Abraham y el derecho hereditario de la familia a la propiedad, el cambio de los nombres por los filisteos para borrar toda señal de su origen, la restauración de los nombres por Isaac y las contiendas entre los respectivos pastores y la posesión exclusiva del agua son circunstancias que ocurren entre los naturales de aquellas regiones tan frecuentemente en esos días como en el tiempo de Isaac. Hoy sucede la misma historia. Hoy vivimos las mismas circunstancias. Yo no lo voy a leer la historia, pueden leer en Génesis capítulo 26 todo el capítulo y pueden ver que cuando Isaac y sus siervos abrieron estos pozos de nuevo, de aguas vivas, pues los enemigos que ya vivían en aquel tiempo pretendían tener posesión, pues reclamaban y apareció contiendas. Y es aquí donde nosotros a veces peleamos con los cristianos y ellos nos tratan de enseñar y nos tratan de decir que nosotros, que está en nuestro derecho volver a recuperar los nombres que tenemos, no, que esos son falsos, esos son del judaísmo. Claro, tú te vas a hablar con tu hermano judío y este te dice, oh, tú eres cristiano. ¿Por qué? Porque yo vuelvo a mi raíz y él no me quiere reconocer mi derecho. ¿Por qué? Porque yo sé que mi padre es Yeshua, es el Elohim y Redentor de Israel, el verdadero y único Salvador del pueblo de Israel. Ellos dicen, no, por creer en Yeshua, que ellos lo confunden con el segundo Dios al mando trinitario, creen que es lo mismo,
entonces te tacha como cristiano. Y por encima, por medio están los mesiánicos, que también, como tú no los aceptas, y dice que esa es una confusión, algo que no tiene que ser, que imitan a los mesiánicos, a los judíos, cuando en realidad ellos son cristianos, que no cambiaron de deidad, sino solamente de nombres, pues también te despachan, te desechan. Y aquí donde están los enemigos, los filisteos de hoy en día, aquellas personas en tipo y estos en antitipo, que pelean con un derecho que tú reivindicas, ¿no? Con una enseñanza que tú reclamas como tuya. Pero aprendemos de la historia de nuestro patriarca Isaac, que él no lucharon con ellos. ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, cuando leen el contexto, cuando leen el contexto del capítulo 26 de Génesis, pueden ver que al abrir este pozo de aguas vivas que su padre, Abraham, hizo en el pasado, y al revolver a poner sus nombres, pues esos enemigos trataron de pelear por recuperar eso, reivindicarlo como suyo. Y aunque estaba en el derecho de Isaac luchar con ellos, y con derecho, como en nuestros derechos reclamar lo que nos pertenece, que tenemos derecho sobre la Torá, sobre el Tanaj, sobre todas las instrucciones, derecho que el judaísmo, el mesianismo, el cristianismo, todos nos lo reniegan, pretenden que es suyo y se quieren apoderar. Bueno, aprendemos de Isaac, pues no luchamos con ellos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues simplemente cuenta la historia aquí que Isaac se fue a abrir otros pozos. Y aquí en el versículo 20, 21, 22 y 33 se nos presenta 4 pozos que Isaac, sus siervos, pues abrieron. En este caso es lo que Elohim de Israel hacen a favor de nosotros, los que buscamos aferrarnos a nuestro Elohim, los que no confiamos en carro y en caballo, es decir, en ejército, ni en pretendemos derechos, sino confiamos en Él. Él es nuestro escudo, nuestra bandera, nuestro protector. Así que en el versículo 20 de Génesis 26, se presenta que cavaron un pozo que le llamó Eshek. Eso significa pleito, altercación, contienda. Y eso es parte de la experiencia por donde nosotros tenemos que pasar y pasamos. Muchos de nosotros hemos pasado y muchos otros detrás de nosotros que volverán a abrir los pozos de su padre, que nuestros padres, que volverán a esas raíces, pasarán por Eshek, por pleito, por la altercación, por contienda con los que le reclama, con los que no les dejan el derecho, con los que no les deja beber de sus propias fuentes. Versículo 21, cavaron un otro pozo, una otra fuente, le llamó Sitna. Eso significa enemistad y acusación, porque el enemigo no cesó de pleitear, no cesó de luchar, no cesó de acusar. Y es aquí donde pasamos por acusación y no por nada tenemos al contrario, al enemigo. Y eso se disfraza y reclama que es suyo, como los samaritanos. Nuestro padre Jacob, ¿desde cuándo los samaritanos tenían padre Jacob? Los samaritanos son pueblos y naciones de otras partes que los sirios, los asirios, los trajeron en lugar de las descendencias de del reino del norte que conquistaron, llevaron al reino del norte, lo esparcieron por las naciones y en lugar del reino del norte, en la Samaria de Efraín, del reino del norte, situaron otras naciones. Esas otras naciones, pues aquí se convirtieron un poquito, fueron convertidas a fuerza al judaísmo después de la guerra de los Macabeos por el año 165 antes de nuestra era. Y claro, ahora reivindica su derecho porque es el pozo de su padre Jacob. Bueno, es así con ellos y es por esa razón que Yeshua le dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros lo que sí conocemos. Y aquí aparece siempre este nombre de Sitna, el segundo pozo, que es enemistad, es acusación. Pasamos al versículo 22, donde dice que cavaron un otro pozo y lo llamó Rehobot, que eso significa espacios, libres, abiertos, lugares anchos. Es así donde nosotros pues vamos al desierto de las naciones, donde vamos a leer una promesa
muy hermosa. Vamos a verlo. Hay muchos textos, muchas profecías sobre el desierto, de promesas de bendición en el desierto. Bueno, Isaías 41, versículo 18. Dice, en las alturas abriré ríos. Bueno, Elohim nos saca de medio de las naciones, nos lleva al desierto de las naciones. Y aquí gozamos de muchas promesas donde dice que hasta extenderá una mesa en el desierto, ríos de agua viva, pues habrá seguridad en paz, no habrá enemigo. Por el desierto, pues por el camino, aquí no habrán bestias. Para el que se aferra a Elohim será bajo su protección. Aunque el desierto es el lugar más inhóspito de todas partes. Hay frío, hay calor, pero hay protección. Para los que están bajo la sombra del Altísimo, como es en los Salmos, 10.000 cae a tu derecha, 1.000 a tu izquierda, Salmo 23. A ti no te tocará ni el frío, ni de noche, ni de día. ¿Por qué? Porque hizo de Elohim su morada, su fortaleza, refugió en él, entonces tienen escudo. Dice Isaías 41, 18, en las alturas abriré ríos y fuentes, es decir, en los montes altos, y fuentes en medio de las valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en la tierra seca. Bueno, en la historia del cruce por Egipto, pues vimos que de Egipto hacia la tierra de Israel, vieron que de la roca brotó agua, ¿vale? Cuando Moisés pegó la roca, pues se abrió una fuente que hasta la fecha, pues sigue, si no me equivoco, sigue saliendo agua de aquella montaña. Bueno, es un símbolo de las palmas de Yeshua. Vimos en Isaías 49 que en sus manos hay bendición, hay salvación, ¿vale? Esas manos, él es la roca, y el que se esconde en esta peña, en esta roca, pues sale, dice en el Brit Hadashah, que de su alma brotan también manantiales, ríos de agua viva para muchas otras personas. El que nosotros tenemos esa bendición en las llagas de sus manos. Y es lo que él nos promete en versículo 22, a través de ese nombre del tercera fuente que después cavó, después de la pelea con este pozo de Abraham, que lo abrieron, de esta fuente de agua viva, que los enemigos pues se apoderaron de ella. Cavó un segundo pozo en versículo 20, Eshek, pleito, altercación, un otro en el versículo 21, que siguió todavía la enemistad, la acusación, y luego se alejó todavía más en Rehobot, donde aquí en un espacio abierto, en lugares anchos, Elohim pues otra vez da bendición, porque nosotros tenemos aquí al Elohim Hai, al Elohim viviente que tiene vida. Y él dijo, Aniomed, estaré con ustedes. Y donde está él está la fuerza, el poder de la bendición. Porque su palabra es viva. No importa si estamos en un desierto, en un lugar abierto donde no hay nada, pues allá habrá una fuente que lo abrimos que se llama Rehabot. Y aún así cavaron una otra fuente en versículo 33 que se llama Sheva o Shibach. Y eso significa juramento. Es aquí donde el pueblo hizo para decir, nosotros entramos en alianza con Elohim y nos comprometemos con él. Es aquí donde entramos, cuando lo conocemos más y ganamos experiencia con él, entramos en alianza con él por medio de la inmersión. En hebreo, este nombre, Sheva o Shibach, tiene un sonido parecido al de las palabras que significan abundancia y juramento. También es una referencia, este nombre es una referencia al número 7. Es por esa razón que en hebreo el nombre de la ciudad de Beersheba, que es hasta el día de hoy está Beersheba, esta ciudad, puede significar pozo del juramento o pozo de los 7. Hasta la fecha la ciudad no cambió de nombre. Pozo de los 7 porque no sé qué tiene que ver 7, pero eso es aquí un juramento. El juramento Osheva o por medio del 7 significa la plenitud de todo. Y es así como se nos presenta Elohim, una plenitud de bendición que en él no carecemos de nada. En ese sentido, pues él abre ríos y fuentes. No importa si estamos sobre la cima de las montañas por donde desambula las ovejas de la casa de Israel esparcidas, donde él las busca. No importa si estamos por las valles
o en el desierto, Él abre estanques, manantiales de agua. Por eso es el 7, la suma de la plenitud, que también Beersheba significa juramento, el pozo del juramento. Aquí pues nos comprometemos con nuestra fuente de agua viva, con nuestro manantial. En Salmo 36, versículo 9, es el último versículo que vamos a leer. En ti está la fuente, es decir, el manantial de la vida. En ti está la manantial. ¿En quién? En Elohim. No buscamos volver a lo que enseña el pastor, el sacerdote, el cura en las iglesias, o el rabino, por donde se dice él, sino que volvemos al Tanaj, volvemos al pozo que nuestros padres lo abrió. Y si los enemigos pues lo reclaman, no pasa nada. Volvemos a buscar nuestra confianza está en nuestro Elohim. ¿Quieres el libro que dice que la Torah es tuya, como reclama con vanagloria el hermano judío? Pues quédate con él. Aquí el Tanaj es para todo Israel. Malaquías 4:4. Acuérdate de la ley de la instrucción de mi servidor Moisés, que a través de él mandé esa instrucción para todo Israel. Por lo tanto, estamos en nuestro derecho para recordar quién es nuestro Elohim, cuál es la fuente que él nos dio. Y no importa si tenemos que pasar por Shech, por esta fuente que lo abrimos una y otra vez, donde hay pleito, donde hay contienda y hay que guerrear con nuestros enemigos. Por Sitna, donde cavamos, buscamos otra vez buscar las raíces, y allá también el enemigo busca decir no, y otra vez nos acusa. Por Rehobot, donde aquí se nos abre espacio y Elohim hace una brecha para nosotros, porque somos el pueblo que Él nos busca, y es allá donde hacemos juramento con Él. Él se compromete con nosotros y nosotros con Él en Shibach. En ti está la fuente, y es a nuestro Elohim a quien nosotros volvemos, la fuente de la vida. Y en tu luz vemos la luz. ¿Dónde tenemos que buscar nosotros? Salmo 36, 9. En tu luz vemos la luz. Bueno, luz, agua, fuente de vida, fuente de bendición. El Ruach, Génesis 1, versículo 3. Exactamente como Juan 1, al principio estaba la luz. Él era la luz del mundo, y la luz del mundo vino en el mundo, y el mundo no la conoció. Es nuestro gozo de conocer esta fuente de agua viva que es Yeshua. Es que Él es la palabra viviente. Dice, el mundo fue hecho por medio de la palabra, del Dabar, y este Dabar se hizo carne. Y andamos en la luz que Él nos reveló a través de sus escrituras. Y así somos hijos de la luz, y podemos brillar en la oscuridad para servir a otros, para ayudar a otros, que encuentre este camino, que pueda volver a este pozo de agua viva, que pueda encontrar sus raíces a pesar de que el enemigo reclama y pelea y pleita con nosotros y nos busca altercación y enemistad. Pues nosotros volvemos a nuestro Elohim, y Él es para nosotros la fuente de agua viva. Él nos promete darnos agua en el desierto si hace falta, y bendiciones en la tierra vacía, en la tierra desierta, hay allá manantiales de agua viva. Espero que todos comprendan que por este camino pasamos todos, no hay ninguno que se libere, y el que desea encontrar agua, pues tiene que cavar, tiene que esforzarse, como dice en el Génesis 26, 19. Cavaron los siervos de Adonai. Yo sustituyo a Yeshua, nuestro Elohim, porque somos sus servidores. Isaac es un tipo para nuestro Redentor. Cavaron los siervos de Yeshua pues buscan, cavan, y encontrarán un pozo de agua viva. No importa si tienen que cavar y trabajar con el sudor de tu frente, ¿vale? Porque por dureza del servicio, por el terco deseo de adorar dioses ajenos, fuimos castigados. Merecemos volver a trabajar para destapar estos pozos.
que Elohim nos los dio como bendición. Pues por nuestra culpa el enemigo se apoderó de ellos y los tapó. Tenemos que destaparlo, trabajar por eso. Y es una bendición, porque en el desierto en cual estamos y el mundo anda en oscuridad, pues nosotros tenemos la luz del mundo, lo tenemos para nosotros para poder compartirla con los demás. Y tenemos esa agua, esta manantial de vida para que otros puedan encontrar agua para satisfacer la necesidad, esta sed, ¿vale? Para que no ande por el mundo vagando de mar a mar, de norte a levante, buscando errante la palabra de Elohim. Si nosotros ya la tenemos, es bueno que la compartimos. Si repetimos esta historia, es para aprender de ella y no si ya el enemigo se apodera de un derecho que tenemos, no rendirnos. Vamos a cavar otro pozo. Y si el enemigo seguirá, vamos a cavar otro pozo. Y Elohim pues nos va a dar bendición cada vez que cavamos. Encontraremos agua. Así que no se desanimen. Siempre confía en Yeshua, el Elohim y Redentor de Israel, porque es la fuente de vida. Él es la luz de las naciones, es luz nuestra. Y para la gloria de su Padre, vamos a avanzar y vamos a crecer para ayudar con esta agua, con esta luz, alcanzar, si es posible, a todos nuestros hermanos esparcidos por el mundo. Y así, a medida que buscamos a nuestros hermanos, pues a medida el mundo se entere y que haya también, que hay una fuente de agua. En el nombre de nuestro Redentor, en el nombre de Yeshua, pues que su Ruaj guíe a cada uno de ustedes, que le dé la fuerza para seguir adelante, porque tenemos una guerra por delante y tenemos que luchar para recuperar esta fuente de agua viva, estas propiedades que nos pertenecen, estas posesiones que es nuestra herencia. Esas son las perlas que están en el Tanaj, los pilares de culto que pertenecen a la descendencia, a la nación hebrea. Un abrazo para todos los que escuchan en el nombre de Yeshua. Amén. Shalom.